invitado bastante especial. Se llama Luis Palacios, 23 años de edad, estudiante de la Universidad Central de Venezuela y vicepresidente de la Federación de Centros Universitarios. Hola Luis, ¿cómo estamos? Hola, para mí es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación para poder conversar un poco de lo que hago y lo que soy como venezolano además. Claro, bienvenido, bienvenido. Un gusto tenerte a ti. Pues cuéntame, cuéntanos primero, tú eres estudiante eh, de Sí, la, de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas? sí, soy estudiante de la primera casa de estudio del país, que es la Universidad Central de Venezuela. Estudio la carrera de trabajo social, ya estoy en el último año de la carrera, Ujú. es decir, soy taxista. Ok. Por el tema del COVID-19, pues nos hemos retrasado un poco, pero luego de salir de este proceso de cuarentena, pues mediantemente podría presentar mi tesis y poder graduarme y poder ejercer después mi carrera. Qué bien. Y también eres vicepresidente de la Federación de Centros Universitarios. Cuéntame. Sí, ese rol que es como vicepresidente de la federación, es presidente adjunto. Allí la Federación de Centros Universitarios, para quienes no saben cuál es el rol que tiene esta institución, esta organización a lo interno de las universidades venezolanas, es el espacio de gobierno de los estudiantes, donde se toman decisiones y acciones en pro de los derechos estudiantiles, las reivindicaciones estudiantiles, entiéndase como las becas, el transporte, el pasaje estudiantil, el tema si hay un percance académico por un profesor, Ujú. algún acoso que pudiera vivir algún estudiante, o sea, como buscar la manera de ser ese espacio donde regula cualquier instancia estudiantil. Vale. ¿Y eso es a nivel nacional o solamente a nivel de donde estás ahorita, que es Caracas? La Federación de Centros Universitarios de la UCB, por supuesto, tiene cabida en la Universidad Central de Venezuela, pero cada universidad tiene su Federación de Centros Universitarios o su centro de Ujú. estudiantes o Federación de Estudiantes. O sea, cada universidad tiene como esa misma organización bajo un nombre distinto quizás o bajo distintos reglamentos, pero tiene como un mismo funcionamiento que es el prevalecer los derechos del estudiante. La UCB y mayormente las universidades autónomas que son 5 que hay en el país, se mantiene el gobierno y cogobierno. El gobierno es la instancia de la cual yo represento y el cogobierno son los consejeros universitarios o consejeros de facultad, consejeros de escuela, que ahí es donde se toman decisiones a nivel de las otras Ok. autoridades universitarias. Permítame intervenir un momento y preguntar, ya que estamos en este tema de gobiernos y cogobiernos, ¿cómo funciona esto de ahora, de esta manera socialista, desde el punto de vista de ahora tú como representante de la federación, de tu universidad en este caso? ¿Cómo se ve esto afectado en modo a lo que es la realidad? Porque se escucha muy lindo escuchar estas cosas así, de que se puedan manejar y que se lleven mano en mano con política, pero creo que ahora mismo estamos enfrentando, especialmente en Venezuela, un momento súper crítico para ustedes, los estudiantes, donde tal vez se vea difícil poder adquirir no solamente las enseñanzas, sino también los recursos suficientes para culminar vuestras carreras políticas. Em, con que quisieras, sí, cuéntame, ¿cómo funciona esto ahora mismo? Sí, o sea, la verdad, estas federaciones que te he nombrado, esta parte de la representación estudiantil, al final se agrupa en algo que se llama Movimiento Estudiantil Venezolano, Ujú. que es un proceso, un movimiento, es un proceso social que, bueno, nace de una coyuntura. Y hoy en día Venezuela vive una coyuntura en la cual el movimiento estudiantil o las federaciones de centros universitarios nunca hemos estado centras a ellos. Siempre estamos en la palestra política y más cuando son regímenes dictatoriales o totalitarios como es este en este Sí, caso, ¿no? claro. Allí, por supuesto, nos encontramos con ciertas limitaciones, pero eso no hace que nosotros dejemos a un lado nuestra representación. Por supuesto, todo lo que te estoy diciendo no se cumple, pero es algo que a diariamente nosotros estamos protestando, estamos luchando para que se cumpla el respeto a la universidad, el respeto a nuestras becas, que de hecho las becas hoy en día son menos de $1 para que la gente lo pueda entender.
el tema del transporte estudiantil no existe, el tema de los transportes internos de la universidad no existe porque no cuenta con un presupuesto. Entonces, por supuesto, nos encontramos con grandes limitaciones, lo cual nos indica que el llamado y la denuncia tienen que ser constantes para que nos puedan oír, pero sabemos que todo esto que le corresponde a las federaciones o a las representaciones estudiantiles pueda tener una mejora si salimos, por supuesto, de este sistema que ha Claro. buscado de socavar toda institución venezolana, y en esa la Universidad Venezolana. ¿Cómo se ve la vida afectada de ustedes, estudiantes, con una beca? Que para dejar claro, $1 no es suficiente en ninguna parte del mundo, no en Venezuela, no en Europa, no en América. Para ponerlo claro, todos tenemos claro que aquí en Europa una beca puede costar fácilmente 400, 500 y más. Yo en especial hice en mi carrera, estando en una universidad privada, acabo de que ahora aquí en Alemania, por ejemplo, lo que es el canto o específicamente lo que yo estudié, que fue en aquel momento cantante de teatro musical e hice mi maestría en ello, era algo en su momento súper raro. Habían solamente 5 estatales en toda Alemania que cubrían y aceptaban solamente hasta 18 plazos y el resto eran privadas. Y fui aceptado, por ejemplo, en la escuela, una de las escuelas más renombradas de su tiempo, pero aún así con una beca que me cumplía la mitad, eran 750 euros. ¿Cómo es posible? Yo sé que bajo la economía venezolana por mucho tiempo los precios eran diferentes, eran más estables, que con $1 hace unos 10, 15 años atrás se pudieran haber comprado grandes cantidades de productos y tenías más acceso a lo que es una vida más estable. Pero definitivamente hoy en día $1 de beca para un universitario, ¿qué significa? Bueno, no es, ni siquiera llegamos al dólar. La beca está en 320 y el dólar hoy, porque el dólar cambia cada hora, cada minuto, está en 450. Es decir, no llegamos al dólar ni siquiera. Y con $1 ni siquiera se compra dos productos, si acaso te alcanza para comprar un producto en Venezuela. Lo que se refleja de una beca que no existe, porque realmente eso es no existir una beca, es que tenemos casi ya el 45% de deserción estudiantil, porque por supuesto los estudiantes no tienen cómo seguir sus estudios bajo la necesidad en casa de poder alimentarse, de poder llevar el pan de día a día, el poder pagar servicios que no son los más óptimos, pero hay que pagarlos. Entonces, digamos que lo principalmente se refleja en la gran deserción estudiantil, en la no motivación de algunos estudiantes en seguir, porque hay necesidades. Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja del año 2015 para acá que ha tornado una gran aceleración que no te imaginas. Entonces, por supuesto, esta beca ni siquiera te alcanza para un pasaje. Yo soy de Guarenas, eso se encuentra a 30 minutos de la ciudad capital y mi pasaje hoy está en 120. Es decir, que la beca me pudiera alcanzar para un día, 2 días, un día y medio para ir a la universidad. De resto, me quedaría sin beca y me quedaría sin poder subir a la universidad. Por supuesto, tengo las medidas en apoyo a mis padres, pero yo a esta edad, 23 años de edad, creo que cualquier joven del mundo pudiera con la beca y con un trabajo poder salir adelante y poder buscar la independización que ya es necesario. En efectivo, o sea, tenemos que dejar aquí algo bien claro porque es algo que aquí fácilmente se ignora en esta parte del mundo. Es que aunque yo soy partidario también de las personas que luchan para un mejor bienestar aún en las mismas Uniones Unidas de Europa, Países Unidos de Europa, y aún así tenemos muchas cosas que se pueden mejorar. Aún así, hay que dejar claro que no hay nivel de intercambio entre Venezuela ahora y, digamos, España, que es uno de los países que peor están ahora mismo en la Unión Europea. Y aún así, me pregunto, o sea, cuéntame tu vista sobre los sucesos en Venezuela desde el cambio, del primer cambio que fue con Chávez, al abrupto cambio que ocurrió definitivamente con Maduro, hasta Bueno, ahora. yo nací en el año 2000, 1997, lo cual Chávez llegó al poder en el año 2000, 1999, es Ujú. decir, a 2 años de yo haber nacido, ya se había estado implementando lo que es el socialismo y hoy comienza comunismo.
Por supuesto, decir que en los 10 primeros años había un desmembramiento, pero nadie pensaba que íbamos a llegar al nivel que estamos llegando. Pero era un trabajo que venía de Chávez y que hoy Nicolás Maduro lo consolida en la decadencia, en la necesidad del ser humano, en una inflación que no termina de parar y que por lo visto no va a parar, De sino las que va a más amplias incrementar. de todo el mundo. Así es. Entonces, digamos que lo que Chávez pudo hacer hasta que su vida lo permitió es el resultado de lo que hoy Nicolás Maduro es. No son dos cosas aisladas, porque hay veces que la gente dice, no, es que con Chávez estábamos mejor y con Nicolás Maduro es que se puso la cosa difícil. No, no, no. Es que lo que hizo Chávez venía como resultado de lo que hoy está haciendo Nicolás Maduro. Es Ujú. importante que entendamos esto, no son dos personas distintas. Sí, quizás en cara, quizás en rostro, quizás en la Bueno, es voz. que las Ajá, personas, disculpa interrumpirte, es sí, que sí, como yo lo veo, es que las personas piensan que porque Chávez era Chávez y Maduro es Maduro, son dos partidos políticos diferentes y tienen que entender de una sola vez que es el mismo partido. Que lo que sí, son. están haciendo es llevar el mismo ritmo de lo que hacían antes, pero tal vez con más malicia. De hecho, antes de que falleciera el presidente de ese entonces, Hugo Chávez, él designó a Nicolás Maduro como presidente encargado y posterior a eso Exacto. ser candidato, en la cual por supuesto generó bastante desonancia el hecho de que haya ganado, porque fueron unos resultados muy, muy cercanos al quien era candidato para ese entonces, Enrique Capriles. Pero a ver, a la pregunta que me decía, son lo mismo, o sea, es la misma sintonía de lo que es el mismo legado Sí, del cual quería Chávez al cual está haciendo Nicolás Maduro. Lo que pasa es que hoy han saltado una cerca mucho más peligrosa, que es el tema de la violación de los derechos humanos sin pena alguna. El tema de al día de antier se cumplieron 2 años del asesinato de Fernando Albán, quien era parte de un partido político, pero más allá de eso, era un venezolano que fue lanzado desde una sede de las fuerzas represoras, desde un piso 10. Y esto ha pasado con miles de personas en el país. Bueno, la ONU dio un anuncio de que más de 5.000 personas fueron asesinadas por este régimen. Y desde el 2014, exactamente. ¿Te refieres claro, ahora el nuevo anuncio que hizo la UNO hace unas semanas atrás, verdad? ¿Cuál entonces sí, fue, cuál fue de paso destruido por las medias o el partido de Maduro negando con totalidad claro, no lo contenido? van a aceptar. Pero entonces, lo que me dices es que con Nicolás Maduro, si lo queremos separar por un momento, es que las oportunidades del venezolano se fueron guardadas en algún almacén de la casa, es que la esperanza de los jóvenes la vieron en otro país, en otra frontera, cuando Venezuela era el país que recibía a miles de migrantes. Hoy Venezuela es el país que despide no solamente a quienes vinieron para conseguir oportunidades, sino que despiden a esos nietos que tuvieron abuelos que contaron, y como me pasa a mí, o sea, mi abuela es colombiana y mi abuela adora esta tierra, ella dice que nunca sabía de esta tierra, y una de las cosas que me motiva a mí luchar, una de las cosas que me motiva a estar aquí dando la cara, porque es riesgoso dar la cara, es riesgoso Es ser el presidente riesgoso, adjunto y sí. decir que Nicolás Maduro es un criminal, es un asesino. A diario nosotros vivimos con persecución, eso hay que decirlo también. Y eso es lo que también Ajá, quería preguntar. El peligro, yo he estado en Venezuela y sé, yo estuve por casi 9 meses en Venezuela y conozco con claridad cuál es el peligro que uno corre, no solamente como ahora en mi persona extranjero, pero más que todo venezolano y de paso no eres partido del Partido Nacional de Venezuela donde está Maduro. ¿Qué significa eso para ti representando también la FCU, dando cara continuamente contra el régimen madureño? mira, significa ser perseguido político, significa estar en las maquetas de posibles presos políticos del régimen, significa no darle paz a tu familia, pero también significa una fortaleza de creer que lo que estamos haciendo va a encaminar a la libertad de Venezuela. Nosotros vivimos varios escenarios, nosotros como Federación de Centros Universitarios vivimos varios escenarios de perseguimiento, de acoso, de intentos de secuestro. Lo denunciamos, por supuesto, en su momento, y también hemos contribuido a las misiones que han estado aquí en Venezuela en denunciar, en registrar todo este tipo de cosas, porque bueno, si hoy en día no se puede hacer justicia, por lo menos que al nivel internacional se conozca la realidad de lo que vieron Ahora, solamente los políticos. la pregunta que a mí se me hace, la contaminación
la contaminación de la moral, del prejuicio, de querer a querer más. En mi sentido, no quiero atacarte personalmente ni a ningún venezolano que esté viendo esto. La verdad que al yo viví en Venezuela es que la moral es doble y que sobre todo la moral en el sentido de que, mira, yo no tengo, me está robando el gobierno, yo te voy a robar a ti. A eso me refiero, con la doble moral. Ahora, tú vienes y vas ahora a buscar tu ley en frente de un policía por haber sufrido lo que es el ataque de, no sé, de secuestro, de intento de manipulación mental, lo que sea que estén intentando para que ustedes dejen de ser estas voces guiantes de los estudiantes en Venezuela. ¿Qué ocurre en tal momento? Claro, es que el tema en Venezuela es algo particular que creo que logró este régimen, es que toda institución del Estado está a favor de ellos. Es decir, si yo el día de mañana veo un cuerpo policial, lo que voy a hacer es entregarme sin ellos buscarme, pero es entregarme porque ellos están o a favor de lo que hace el Nicolás Maduro, o sencillamente, bueno, también existe miedo entre esos factores y por ende Hace. no van a hacer algo contrario, porque eso también hay que decirlo. Sí, claro. Hay personas que están allí que no se sienten cómodos con lo que está pasando en el país, pero a veces el miedo, el terror que se les inculca adentro es mayor al que ellos puedan expresar o lo que ellos puedan sentir. Entonces, hacer eso es una completa locura. Hoy nosotros no contamos con ninguna institución, por eso te decía que el tema de cualquier denuncia nosotros lo hacemos ante los entes internacionales porque sentimos un poco, un pequeño respiro de, bueno, denuncié, pero Ujú. internamente en nuestro país eso no causa, porque son los mismos que te están persiguiendo, son los mismos que te están buscando. Exacto. Y ahora, ¿cuál ha sido hasta ahora la respuesta internacional cual ustedes han intentado adquirir? Bueno, en principio ellos cumplen con su protocolo, que es respetado, el diplomático, en donde nosotros vamos, nos sentamos con ellos, les explicamos y le damos toda la intencionalidad necesaria para que ellos puedan registrarlo. Hasta los momentos no ha salido algo público y abierto al mundo sobre la instancia universitaria propiamente, pero ¿Puedes sabemos que preguntar cuáles entidades has intentado de contactar hasta ahora? sí. Ujú. Hola y bienvenidos de vuelta. Tuvimos un pequeño fallo, resultado de un pequeño incidente de electricidad, ya que en Venezuela de vez en cuando hay grandes bajos, Sí. pero por suerte hoy no duró tanto. Con que seguimos, quedamos. ¿Por dónde habíamos quedado? Ah, nos querías contar las entidades, las partes oficiales internacionales que habías contactado para denunciar y hablar sobre los problemas que estáis viviendo ustedes, en especial ahora mismo los estudiantes. Sí, como había dicho, nos hemos comunicado con la CIDH, que a inicios de este año el régimen de Nicolás Maduro no le dieron acceso para que puedan ellos ver la realidad palpable de la situación venezolana, pero hubo una misión que se encontró en Cúcuta y unos delegados del movimiento estudiantil pudieron acercarse allá y poder dar informes sobre nuestra situación universitaria. A su vez, la comisión delegada por Michelle Bachelet, que también está Disculpa un momentico. ¿Puedes explicarme un momentico cuál es esta organización CDH? la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la encargada de, por supuesto, velar a nivel de Latinoamérica las situaciones de los estados de Latinoamérica en aras de poder prevalecer los derechos humanos y poder ir a instancias mucho más grandes, ¿no? Sí. Gracias a ellos nos hemos apoyado muchísimo porque bueno, es una voz más, es una instancia más donde se lleva lo que vive el venezolano, al igual que la comisión delegada por Michelle Bachelet, Ujú. donde nos ha ayudado con este informe nuevo a poder seguir dando más vistas de lo que vive nuestro país. Exacto. ¿Y cómo ha sido hasta ahora la respuesta para ustedes? Bueno, nosotros entendemos que hay un límite, un Sí. cierto límite en las instancias internacionales, que mucho depende a lo interno de nuestro país, lo cual estamos agradecidos porque hace 5 años atrás la relación o la visión que tenían los países internacionales con Venezuela no era lo mismo a lo que hoy está. O sea, hoy todo
O muy bajo. ¿Tuviste otro corte? No, pero quedó la señal débil. Ah, vale. Em, No sé si quieres que repita lo mismo sí, para... por favor. Ok. Bueno, nada, al principio estamos hablando sobre las instancias internacionales, el apoyo que tenemos, como es la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la comisión delegada por Michelle Bachelet, en donde hemos tenido espacios para dar un poco la vista del estudiante universitario. Hemos tenido apoyo bastante significativo en aras de ser escuchados. Por supuesto, nosotros en lo que vivimos como venezolanos quisiéramos más, pero entendemos que la diplomacia internacional tiene ciertos límites y uno los respeta. Por supuesto, uno busca de estar mucho más, de que ese apoyo sea mucho más tangible, porque ante todo lo que estamos viendo, ante todo lo que anunciamos, hay venezolanos que se están muriendo, hay venezolanos que están sufriendo la gran decadencia que vive nuestro país. Exacto. Es algo, es claro que quería también dejarte expresar a ti porque muchas personas no tienen claro, sobre todo cuando se trata de la población venezolana, que piden a gritos ayuda que no necesariamente la van a obtener porque lo griten. ¿No? Las personas o las instituciones internacionales están atadas a leyes nacionales e internacionales. Los políticos no pueden entrar a un país y decir qué hacer solamente porque la población esté sufriendo. Lamentablemente eso así no funciona. La gente tiene que saber que nosotros, de parte de Europa, tenemos hasta cierto punto el poder de poder intervenir personas simples en el sentido de poder ayudar monetariamente. En base a lo que es la política, es algo bastante increíblemente imposible. Nosotros no hay leyes para no poder entrar a un país. Y que las personas no saben también, la UNO no solamente la Unión Europea, son muchos países, los Estados Unidos, la mitad de Latinoamérica está ahí de por medio. No es tan fácil poder entrar y dar la ayuda requerida e exigida a un país que está sufriendo ahora mismo lo que está sufriendo la población venezolana. A mí lo que descata en este sentido es sobre todo la ignorancia política que ni siquiera informa en mi parte del mundo sobre los sucesos de lo que está pasando en países como Venezuela. Es algo sumamente triste porque lo que escuchas simplemente es Maduro esto, Maduro lo otro, que prácticamente todo es siempre lo mismo, pero no explican, no exponen el problema con claridad. Y es por Uh-huh. eso que busco el interés de querer representar y exponer hacia afuera lo que está sucediendo ahora mismo en tu país. Em, Cuéntame, ¿qué piensas de los partidos políticos ahora mismo que están, o sea, los dos grandes que están ahora mismo en Venezuela? Bueno, qué bueno que hayas hecho esa referencia. Yo sí creo que aunque hay limitaciones y leyes nacionales e internacionales para un tratado y para una cierta ayuda, una cooperación, yo creo que eso es posible en la medida que se siga trabajando para ese logro, porque si no, Exactamente, vamos a pero tener un país totalmente desaparecido en humanidad. el, Eso se tiene que trabajar, eso no es del de hoy para exactamente. mañana, eso es una realidad. Y, Ahora, ajá, y yo creo también que aparte de lo que es el problema político, el cambio está en uno mismo. sí, claro. Yo creo que hay muchas cosas que pudieran ser tan fáciles y yo siempre lo pongo de uno a uno con el sistema cubano, porque de ahí lo tienen el gran revolucionario venezolano, esto y lo otro, lo quisieron copiar todo de Cuba. Empezando con el gran revolucionario de ustedes, que el Chávez. Em, en Cuba no hay violencia, vamos a dejar eso bastante claro. El cubano no sufre de lo que es ahora mismo lo que está sufriendo el venezolano. Que se suprime en cualquier parte del mundo, en Cuba también. No lo voy a discutir ni lo pienso poner como si fuese algo lindo. Existe. Pero en Cuba el estudiante que quiere estudiar, estudia. Vas a tener acceso a todos los servicios sociales. Tienes medicina, tienes tu agua, corriente, electricidad, etcétera, 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 etcétera. Este nivel en el cual ahora mismo Venezuela está, nunca en Cuba ¿cómo se llama? Ni siquiera acercado.
para mí es un nivel tan triste ver un país tan rico de opciones, tan rico de cultura, de personalidades, de todo, verse tan destruido por un simple partido político. Sí, Y lo que yo pienso es, entonces, eso también tiene que ver con uno mismo. Tú no puedes, cuando yo veo, y por eso es que digo, lo pongo de uno a uno, que yo veo, sí, los cubanos no mienten cuando te dicen lo que te dicen del país cubano. Yo sí lo pongo pro y contra porque tengo que ser realista. Hay muchas cosas que lo han hecho bien, como han hecho muchas cosas mal también. Pero esa, ese entregue a la maldad, que es algo que yo veo como malo, cuando, o sea, hay personas como tú que están buscando prosperar, que están buscando hacer el bien, poner el país nuevamente donde estaban, que están prosperando para buscar el bien para el futuro, para tus hijos, tus nietos, que puedan disfrutar de un bienestar estable. A cambio de las personas que para bien o para mal, en el momento en que tú le robas a tu propio hermano de sangre, a tu propio ciudadano, y estás diciendo no, porque el Maduro, no, porque la política, no, porque el policía, no, porque fulano de tal, el que lo estás haciendo ahora mismo, eres tú. En aquel momento en el que tú cruzas un semáforo y te da verga lo que está ocurriendo a tu lado, estás poniendo a otras personas de por medio. En aquel momento en que tú tiras la basura en la calle y te da verga y no piensas tres veces o lo tiras al guaire o lo que seas, no estás cuidando tu ciudad, no estás cuidando tu medio ambiente, tu casa no es la casa tuya, sino es tu propia ciudad, tu país. Con que yo pienso que el cambio, sí, empieza en uno mismo. claro, así. Pero, ojo, yo no conozco la realidad de Cuba, no la he vivido, lo poco que sabemos en Venezuela, y de hecho lo conversábamos fuera de cámara, Sí, que hay muchas consignas en Venezuela que se habla de no más dictadura, no me quiero parecer a Cuba, y la verdad es porque nosotros tenemos como una mala imagen de Cuba. No quiero meterme en aguas cuando no las he no, no, nadado. yo no juzgo eso porque, claro, ojo, hay una dictadura. Sí, Eso sí. no cambia el hecho. Yo no estoy diciendo aquí que no exista esta dictadura, pero hay un nivel diferente en el cual yo quiero Claro, dejar sí, sí, bien sí, a claro. eso voy, a eso voy. A lo que digo es que no me voy a meter en esas aguas porque no las conozco, solamente tengo referencias y sé que muchos de los crímenes que hoy se cometen en Venezuela son conducidos por el G cubano. Es una Gracias. realidad. Hoy De La Habana, Venezuela es la prostituta de de Cuba, Cuba. Eso es una realidad y 100%. eso. ¿Y por qué hoy Venezuela está en la quiebra? Porque Venezuela, a través de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro, han decidido darle todos sus oros, todas sus riquezas a Cuba para así poder generar los cuadrantes que tienen de las fuerzas represoras, para así generar una complacencia que no sé a qué va, pero lo que sí sé que tiene como resultado es a la desgracia del venezolano de pie. Y eso es una realidad y yo hoy no entiendo y no vamos a entender los venezolanos por qué se entregaron a un país como Cuba o a cualquier otro país, porque realmente esto no importa si de una identidad, sino por qué se entregaron a un país cuando Venezuela tiene la capacidad de ser un país de primer mundo, pero sobre todas las cosas ser un país de completa armonía. Es que Pero entendí, Venezuela Venezuela fue por tantos años el modelo uno de Latinoamérica. Y es totalmente. algo tan crucialmente, o sea, yo quedo estupefacto cuando yo veo noticias como que el presidente Maduro literalmente ha regalado la mitad de la empresa venezolana PDVSA a manos chinas Esa no existe, por, la verdad. sí, De esa solamente cae el nombre. que da el nombre, pero es triste ver que o sea, ese era el oro principante de Venezuela por muchos años. Declara el petróleo. Yo entiendo y sé que el problema económico venezolano ya venía rodando hace tiempo por la falta de sectores económicos en Venezuela, pero eso se Y hubiese la solucionado, diversificación. se hubiese solucionado paso a paso con las políticas y los movimientos adecuados. Eso puede ocurrir en cualquier sector y cualquier país, pero lo que está ocurriendo ahorita, o sea, para mí, el robo principal hacia ¿cómo se llama? Venezolano, disculpa, Tranquilo. es, es en primera instancia su dinero. Sí, sí. Todo lo que está en pie venezolano le pertenece a el venezolano. El primordial que se tiene que
poder beneficiar de tal es el venezolano. El problema para mí es, si ya ocurrió todo esto, ¿cómo es posible que todavía hayan tantas voces que se levantan y le aplauden a Maduro? Yo me pregunto, ¿con cuál facilidad una madre que ve que su hijo está pasando hambre, que ve como en su entorno no hay agua, no hay corriente, no hay seguridad, que no puedas disfrutar ni siquiera de poder salir a las 6 de la tarde a la calle sin temer que a un motorizado venga, te agarre, te viole, te mate y te quite lo poco que tú lleves encima? Que un estudiante no pueda ir caminando a su propia universidad por temer que algún motorizado le pase por el lado, le quite y le haga daño en el camino. Como aún así hay tantas voces que porque ahora Maduro regale un poco de mortadela en la calle, le dé un poquito de lo que sea, o porque el agua milagrosamente llegue de nuevo por un par de días, de pronto todo está bien de nuevo. ¿Qué tú piensas de eso? A ver, ellos han entendido que el control social puede ser la estabilidad de su reino de estar en Miraflores. Y eso es lo que pasa. Hoy la gente ve la bolsa del CLAP, hoy la gente ve el suministro del agua, el suministro de la electricidad, ven el bono, que es una especie de regalía de una cantidad de dinero cada cierto tiempo, como parte del beneficio que te puede dar este gobierno o este régimen dictatorial y no otro. Y que esa es la única autorrealización que puede tener el ser humano. Han sabido ingresar en las más profundas culturas y espacios populares en Venezuela, este régimen que hoy cualquiera que puede ser adicto a esta administración te diga que está bien. Y si nos ponemos a ver, ya este régimen está a 22 años en el poder, lo cual quienes nacieron o estuvieron al mismo margen que mi persona desde el año 97, el año 98, 95, no tenemos otra visión. Y es No tenemos, ahí, y es ahí el gran fallo desde mi parte. Pero primero, un momentico, para aquellas personas que no conozcan, ¿puedes describirle lo que es el CLAP? el CLAP en teoría surgió en el año 2013, 2014 y se consolida en el 2015 como una política social para el régimen de Nicolás Maduro. Para esos años que nombré, se vivió una gran decadencia de alimentos básicos en Venezuela, lo cual había enormes colas para poder conseguir 1 a 2 productos básicos, como es la famosa harina pan, que es la harina precocida para poder hacer nuestras famosas arepas, así también como el azúcar. Entonces, estos alimentos no se encontraban en ninguno de los comercios, y lo cual se implementó esta política que puede ser una política social, solamente que ellos la han convertido en una política partidista, en donde cada cierto tiempo se le entregan a las zonas vulnerables, zonas populares, esta caja de alimentos. Actualmente hay lugares que les puede llegar cada 15 días, cada mes, pero hay otras personas que no les ha llegado nunca, como en mi caso, o sencillamente les llega a las personas que son adictas al régimen. Entonces, digamos, hay personas que prefieren vivir de las migajas que intentar salir de ese status quo, que es decir, de la dependencia del Estado, y poder salir a un país que verdaderamente te dé las oportunidades para tú mismo trabajar y tú mismo buscar alimentos bajo tu sudor. Entonces, eso va muy a tu pregunta, ¿por qué hoy hay muchos adictos al régimen? Porque han hecho un control social bastante sólido, porque ante la necesidad de la gente lo que te va a pedir es que le regales, así sea una migaja, y es lo que el régimen da. La CLAP es una migaja. El suministro de agua, que te puede durar de 20 a 15 días sin agua, cuando te lo dan, tú le agradeces, porque lo puedes escuchar, tú le agradeces a Nicolás Maduro, porque Sí, te trajo el agua. Cuando tú le tienes que decir, ya va, pero es que si Venezuela cuenta con una reserva de agua enorme, gigante, o sea, invencible. tenemos espacio, o sea, vivimos en una zona pero muy beneficiada. Somos una zona tropical que tenemos un clima que nos puede beneficiar en todos los sentidos, para no solamente tener el Guri para que sea nuestra planta eléctrica, si lo queremos ver desde ese punto. No, no, es que podemos vivir desde distintos sistemas que hoy han avanzado a nivel del mundo, pero Venezuela no.
porque Venezuela se quedó en ser la prostituta de otro país y también se quedó en ser el espacio para robar y para beneficiarse unos pocos y Y eso, desgraciar a muchos. y eso es algo que tenemos todos que entender. Las ganancias de un país terminan beneficiando siempre a aquellas personas que han trabajado por eso. Esto se ha visto muy bien reflejado también en la economía historial de Venezuela, hasta que cierto partido llegó, claro, al poder y ha administrado y ha hecho con la plata del país lo que le ha dado la grandísima gana, malversaciones, mal inversiones, etcétera, 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 etcétera. Ahora, desconozco hasta cierto punto qué tanto se ha invertido en la infraestructura del país, que prácticamente ahorita es nula. Si vemos lo que es la economía venezolana, ha decaído desde aquel comienzo un 99% del PIB. Para aquellos que no sepan lo que es el PIB, es prácticamente lo que un país produce anualmente en comparación al año pasado. O sea, nunca es la misma cantidad del año pasado, de paso debería ser más. Así es. Eh, con que para mí escuchar estos fallos tan grandes hacia la sociedad es algo terriblemente asustante. Y bien dices, sí, personas como tú, jóvenes de 23 años y menos, que han estado ahora mismo sumergidos desde su nacimiento en un sistema socialista. ¿Cómo se ve esto en una dictadura absoluta? Venezuela no tiene ninguna jornada de mantenimiento de las infraestructuras que hacías mención. Nosotros tenemos, se hizo hace, creo que el año pasado, si no me equivoco, vi una información que decía que Venezuela se hizo una evaluación de, por ejemplo, el tema de Internet. En 70 países, Venezuela era el penúltimo país con peor Internet. Con eso también tenemos las fallas eléctricas que en el año 2018 vivimos una contingencia fatal y 2019 mucho más, en Yo donde estuve todo un país se presente. quedó sin electricidad. Ahí está. Y hoy te puedo decir que estados como Táchira, Maracaibo, Mérida, estado Zulia, perdón, capital Maracaibo, el estado Mérida, son estados que a diario viven cortes de electricidad de 8 horas a 12 horas y son más las horas que no tienen electricidad que las que tienen. Y por supuesto tienes que conectar el teléfono, hacer, si tienes cocina eléctrica, cocinar. O sea, es una especie, una configuración absurda lo que viven estados de nuestro país, que hoy quienes estamos cercanos a la región capital, en mi caso yo soy el estado Miranda, pues nos permite tener un poquito más de ayuda en estos servicios, pero no hay en ninguna especie de infraestructura del país hay mantenimiento. El metro de Caracas, que es el Una transporte que era el más catástrofe. rápido en Latinoamérica, te puedes echar, cuando antes te echabas 10 minutos para llegar del este al oeste, hoy te puedes echar 2 a 3 horas porque el retraso es fatal. Los transportes que están al pie de todo pasajero también no se encuentran y la muestra es porque o se han dañado y no hay cómo pagarlos, arreglarlos, sencillamente hoy en día la gasolina es otro factor Es donde otro podemos ver, factor. si hace 3 años, 4 años las colas eran por alimentos, hoy las colas son por gasolina y son colas no solamente de 6, 7, 8 horas, son colas de semanas. Hay estados que pueden durar más de 15 días haciendo cola y eso no es que te vas a tu casa y regresas, es que te quedas todas esas horas y la familia Te por la suministras. relación es la que lleva la comida a la persona que está haciendo la cuestión. Y lo peor del caso es que ahorita estamos haciendo una cola o están haciendo una cola quienes tienen carro bajo un proceso de pandemia donde Venezuela no cuenta además con un servicio de salud o servicio sanitario óptimo, en el cual si te enfermas, pues es mejor quedarte en tu casa. Yo estoy saliendo actualmente de una gripe, gracias a Dios no tiene nada que ver con el COVID, y Menos yo ni mal. siquiera insté en ir a un espacio de salud porque sabía que primero o me podían decir que tenía COVID porque hoy no hay pruebas, pero hoy te lo dicen al azar que tienes COVID y te dejan encerrado en un lugar donde te puedes enfermar de COVID, o sencillamente te iban a decir no hay insumos para atenderte. Entonces, para no darme ese viaje que es bastante costoso salir de tu casa a una instancia del país, prefiero quedarme en mi casa resguardado en confinamiento y poder estar lo más cuidado posible por mi familia. Es Claro. decir, en ninguna instancia y sin exagerar, porque esto no es exagerar, esto es
una realidad. Venezuela no tiene mantenimiento de su infraestructura. Nosotros para ver clases, por ejemplo, en la universidad, ver clases a distancia, como hoy lo está haciendo casi que todo el mundo, no podemos porque no contamos con una verdadera tecnología o una buena plataforma que nos permita estar conectados. No, empecemos En por la electricidad y el internet. Tuvimos en plena entrevista un apagón eléctrico en la cual estuvo inestable mi señal, tuvimos que esperar media hora prácticamente aquí para Ajá. poder conectarme. Bueno, eso es lo que tiene que vivir a diario un estudiante y un profesor, y entendiendo además que la Universidad Central de Venezuela no es la universidad nada más para los estudiantes de Caracas, es para todas las regiones del Correcto. país. Y en este momento de pandemia, todos regresaron a sus regiones y probablemente quienes estemos en Caracas nos podemos beneficiar de ver clases, pero quienes estén en Yaracuy, quienes estén en Maracaibo, quienes estén en Mérida, quienes estén en Trujillo no van a poder porque la señal y la electricidad es inexistente allí. Déjenme explicarles un momentico una cosa para aquellos que desconozcan. Tenemos un problema grave. Cualquier tipo de avance, en cualquier tipo de economía, de firma, lo que quieras que tengas querer, se requiere de nuevas cabezas, de nuevos pensantes, de personas que quieran cambiar y echar para adelante este tipo de mecanismo. Cuando cae en manos de la política, van a querer llevar siempre el ritmo, el mismo ritmo que les ha funcionado. Suena bien por una parte, la otra parte de la verdad es esta, que cuando el gobierno cae y cae en vicios de gastos, Populismo, ¿cómo? populismo. Sí, de gastos de populismo en vez de invertir en lo que es necesario para mantener el día a día andando, que lo cual es el gas. Es imposible que el país con más recursos del petróleo mundialmente hoy en día no sepa cómo manejar, ni siquiera producir suficiente para mantener un solo estado de ese país. Es imposible que el país con tal recurso no sepa mantener ni siquiera lo que es una red de metro en la ciudad Caracas, por ejemplo, simplemente por no mantener este establecimiento. Ahora, para las personas que quieran invertir, que es la otra, sí hay maneras que se puedan invertir en este país, hay maneras de cómo poder invertir en proyectos como el metro, etcétera. No lo van a poder hacer o no lo van a querer hacer si está de por medio que el partido de Maduro se agarre la plata. Porque lo importante es, para mí como inversor, disculpen, que yo pueda invertir en algo que me produzca a mí y no que le produzca a Maduro. Y mucho menos que yo le dé plata para que esa plata se desaparezca en miles manos y nunca llegue ahí donde debe de llegar. Con que el gran peligro ahora mismo no es solamente para aquellas personas que están mirando o que sean venezolanas, para que entiendan, no es solamente ustedes, hay gente que quiere ayudar, hay gente que quiere invertir. Yo soy una de esas personas, pero es prácticamente tan difícil, tan imposible de vez en cuando que las instancias te dicen no. Hay muchas firmas, muchas personas con ganas de invertir en vuestra tierra, porque es una tierra maravillosa. Hay muchas oportunidades. Yo creo firmemente que con las suficientes profesionales internacionales que lleguen con ganas de cambiar el país, Venezuela se pudiera convertir para la próxima generación en uno de los países más avanzados y más prósperos del mundo. Pero Sí, para claro, ello, con, ajá. sí, pero para ello cada uno tiene que formar parte de ello y tiene que conocer. Por eso es que cuando me preguntaba en una instancia claramente cómo es que lo que tú ves o cómo es que tú percibes estando tú mismo en una universidad en Caracas, cómo percibes que lo ven la nueva generación, porque claro, yo estuve, por ejemplo, en Caracas desde finales del 2008 hasta mitad del 2019. Estuve sobre todo en Petare, ¿no? Una de las zonas más peligrosas de Caracas. Estuve en Miranda, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vi siempre fue algo bastante peculiar de, ¿cómo describirlo? Era como estamos bien. Ah, pasó, pero ya tú vas a ver, ahorita llega. Y eso no es algo solamente que ves de pronto, si tú lo ves en una persona
de edad de pronto me asusta porque esa persona lo vivió diferente. Pero cuando lo ves en una persona joven, quedas impactado porque ese es el próximo futuro. Significa que si esa persona le da esos pensamientos peculiares, tan simples, de que estamos bien, viendo que a su lado no hay corriente, la inseguridad, que no puedes ir a un hospital, que se te atienda, aún teniendo dinero, porque no hay suministros, que el simple hecho que una persona que sufra de una enfermedad en un hospital tenga que estar prácticamente suplicando por agua, que tengan un servicio normal, por lo cual es el servicio de comida, que no se les entregan la dieta adecuada para personas en un hospital, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo percibes tú que la próxima generación, o sea, ustedes, cuál es el pensamiento que tú has notado en esto? Mira, aunque uno lo vive y cuando te lo recuerda o lo recuerdas todo lo que vivimos, a veces no es difícil quebrarse. Mientras tú hablabas de todo lo que decías, se me venían imágenes como en la época cuando existía una escasez enorme de los alimentos básicos, los niños jugaban a la cocina y lo que te decía era, bueno, vamos a hacer tal cosa con tal cosa, porque aquí ya la harina pan no hay, y azúcar no hay, y sal no hay, y tienes que hacer la cola. Y hay videos, además, porque los grababa y uno los veía por redes sociales, cómo los niños analizaban de ciertas maneras esa situación tan delicada en el país en sus juegos de día a día, cuando nosotros jugábamos al escondite, al policía y ladrón, Claro, a cosas muy distintas, y hoy los niños replican lo que estamos viviendo en el país y es doloroso porque si a uno que nació en el año 97 le queda una suspicacia de que esto no es normal, quienes nacieron a partir del 2000 en adelante no tienen ok, ninguna cercanía de que esto no es normal. Aunque muchos nos hemos reflejado, porque gracias a Dios la tecnología, por muy mala que sea, nos ha conectado con el mundo. Sabemos que el tener electricidad 24 horas al día es normal, el tener el suministro de agua es normal, el hacer cola no es nada normal, al menos que lo hagas por una promoción que se está sacando en una diversión o algo por el estilo, pero no por un servicio básico. Uno dice, pues bueno, aquí hay que luchar para mejorarlo, pero al final, te soy honesto, yo estoy luchando por algo que no conozco. Yo estoy luchando por la libertad, por la democracia, por la reestructuración de las instituciones, pero la verdad es que yo no lo conozco. Yo no sé cómo se va a comportar la democracia, yo no sé si me va a gustar la democracia y la libertad de claro. expresión, porque no lo conozco, porque a diario estoy luchando por eso, pero no lo conozco, no sé qué tan tangible es. Yo solamente he viajado una sola vez a Colombia Ujú. y la verdad es muy distinto, sí, y para esa, yo viajé en el 2013, reciente de que Maduro ganara supuestamente las elecciones, y yo sí veía cosas distintas, yo veía que los anaqueles estaban full, yo veía que había de un mismo producto, sí, de un mismo producto, miles de marcas, y en Sí, Venezuela solamente conseguías de uno a dos. Entonces, eso, eso es lo que más le va a costar al venezolano que nació el 2000 en adelante o que nació el 97 en adelante, porque no lo vivimos, no sabemos qué es eso. Vamos a ver con extrañeza lo que es la democracia, lo que es la calidad de los productos, lo que es pagar por un servicio, que aquí no se paga. Aquí nosotros no pagamos por el servicio eléctrico. Aquí yo sé, por lo que me comentan algunos amigos fuera del país, que el tener encendido un bombillo es un gran gasto y que a veces todos viven a oscuras para no gastar sí, más. Igual que el tema del agua, aquí no, aquí la gente puede vivir con todos los bombillos encendidos, encendidos. con el fregaplato botando de agua en las medidas cuando se puede, y aquí nosotros no pagamos absolutamente nada No, por eso. aquí en esta Y parte del mundo claramente uno se piensa, esos son gastos que tú siempre tienes que tener elaborado en tu mente porque son gastos factibles y son de paso pero gastos allí, a altos. lo que voy, es que allí nuestra generación no lo entiende, y quizás cuando pasemos a esa democracia con esas libertades y con la reducción del Estado que tiene que ser, porque esto es gratuito, es porque el Estado tiene esta empresa, pero obviamente con empresas privadas va a haber que pagarlo. Quizás mucho de nuestra generación va a decir, ya va, pero yo antes no pagaba, estaba en dictadura.
y vivía en un misterio día a día, pero yo no tenía que pagar estos servicios. Y quizás muchos van a decir, esto no me gusta, pero Sí. quizás otros vamos a decir, ya va, luchamos mucho por esto, tenemos calidad de vida y esto hay que seguir construyéndolo porque Venezuela puede ser mucho más, no solamente de la transición a una democracia, sino a unas instituciones sólidas, unos servicios sólidos, porque además se puede hacer empresas mixtas, Sí. que eso pudiera ser un misterio nuevo para nuestro país, a diferencia de nada más quedarnos en lo público y privado. A ver, yo creo que lo que vamos a tener esta nueva generación, que ojalá llegue pronto la democracia, va a ser un descubrimiento, así como cuando nace, que empiezas a conocer a mamá, a papá, a tocar, Ujú. eso es lo que vamos a vivir nosotros como Y es ahí, generación joven. Ajá, y es ahí donde a mí se me hace la pregunta, ok. porque yo entiendo la nueva generación. La nueva generación entiendo que desconoce hasta cierto punto lo que es la democracia y el tener libertad. Para mí, estudiar o tener la virtud de poder aprender, porque eso no es algo que lamentablemente sea gratuito en todos los países, dejemos eso claro, es una virtud que nosotros aquí en la Unión Europea o en Cuba o en otros pocos países tengamos la virtud de poder aprender adecuadamente, gratuitamente. Ujú. Em, Llegar a Venezuela y ver el hoy en día. Yo no puedo hablar de lo que era antes porque yo estuve en el 2018. Lo Ok. que yo vi presente fueron muchas veces en las escuelas, no puedo hablar de las universidades, fueron no solamente las escasez de profesionales, sino que también aquellas personas que enseñaban eran personas simples que no sabían necesariamente la materia para la cual estaban asignados. No solamente por no ser profesores, sino también porque simplemente no sabían, aunque sean profesores y tú estés, tu materia principal es el español o el francés y matemáticas y te metan de pronto en biología porque hay escasez en ello, no significa que le puedas enseñar adecuadamente a, a la próxima generación. Lo que genera en mí la gran pregunta, ¿estamos perdiendo ahora mismo una generación? Antes de llegar Hugo Rafael Chávez Fría al poder, en Venezuela se consolidó una democracia que se hace hablar de 40 años de Ujú. democracia, con sus imperfecciones, pero la hubo. Lo cual, ese proceso de 40 años de democracia sólidas con sus imperfecciones, vuelvo y digo, ¿Eso fue de ha cuándo a hecho, cuándo? ¿cómo? ¿Eso fue de cuándo a cuándo? Eso fue del año 2000, 1998 para atrás, 40 años para atrás, Sí. donde estuvo Carlos Andrés Pérez, que hizo que Venezuela fuera reconocida a nivel internacional por Internacional. sus relaciones que hizo con el petróleo y con demás cualidades que él tenía como persona, Rómulo Bentancur, etcétera. No, pero a lo que voy con esto es que este proceso de 40 años de democracia hizo consolidar universidades, hizo consolidar educación, que digamos en los primeros años de Chávez no fueron irrespetados como hasta el día de hoy lo son. Lo cual, ese trabajo de 40 años hizo que hasta un poquito, quizás un poquito más allá de la edad que tengo yo, es decir, 2 años atrás, todavía podamos tener fresco esa educación. Y que todavía no está marcado la educación de Hugo Rafael, sino está marcado en los preescolares, en las primarias y hasta bachillerato. Ujú. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros hoy en día? Que quienes tuvimos la oportunidad de estudiar en un bachillerato, en un estudio básico y en un preescolar, y que ahora estamos en las universidades que mantienen una independencia, gracias a Dios, al intelecto, a la crítica que tiene como universidad, su sinónimo, su manera de ser, yo creo que el rol de nosotros es conducir ese país que va a estar en transición no por un año, no por dos, sino yo creo que por 10 años, en un proceso de construcción que nos permita que esa generación que se está formando actualmente, en estos 10 años, que es donde se ha dañado por completo el proceso educativo, tenga la manera de reformarse y tenga la manera de reestructurar esa educación. Efectivamente, quienes están estudiando ahorita están haciendo un gran daño.
pero ya queda de nosotros en esa oportunidad de país en democracia reestructurar políticas que le permitan a ellos ayudar a mejorar esas cualidades que no fueron desarrolladas en su plenitud, porque hoy se dedican a enseñar las cualidades de Chávez en vez de las cualidades de Venezuela. Hoy no se reseña sobre la línea histórica de nuestro país, sino la línea histórica de Hugo Chávez cuando llegó al poder. Sacan libros de Hugo Chávez y de toda esta revolución bolivariana, como la hacen llamar, para evitar la historia Esa es contemporánea de nuestro país. la manipulación china. Eso viene de China. Exactamente, exactamente. Entonces, a ver, nosotros tenemos un rol, pero también yo quiero importante recordar que hoy nuestro país vive un éxodo masivo de venezolanos, pero Sí, masivos también de profesionales. eso Y que es lo yo más no asustante. dudo que el día de mañana estos profesionales, cuando tú los llames y le digas, estamos en libertad, amigo, y puedes regresar a tu país que tanto lo anhelas, van a venir. Y más aún cuando le digas, tengo este proyecto de arquitectura, tengo este proyecto de políticas sociales, tengo este proyecto de análisis, van a venir porque extrañan a su país, porque la relación que uno le tiene a Venezuela es enorme. O sea, el amor que crece en nosotros no solamente es porque nacimos, es porque muchos de nosotros tenemos historia. En mi caso, el de mi abuela, que viene de Colombia y que ama esta tierra como no te imaginas, y que ante ello nosotros lo que le debemos es que agradecer con trabajo y con un alto desempeño a este país que le dio y que le abrió las puertas a muchos de nuestros antepasados, muchos de nuestros familiares. Y ahora, es un rol que no solamente le va a tocar al próximo gobierno, es un rol que le va a tocar a todos los venezolanos, y tú lo decías, con el hecho de cruzar la calle cuando está el semáforo a nuestro favor, con el hecho de botar la basura en donde tiene que ser botada la basura, con el hecho de decir los buenos días. O sea, tenemos que cambiar por completo nuestra manera de ser, porque hoy nuestra manera de ser está siendo atropellada por un proceso político bastante agotador y asfixiante para el día a día del venezolano. Y muchas gracias que lo retomes, porque es algo que las personas tienen que entender. Tú no eres tú solo, tú estás en una sociedad, tú dependes de otros. El día de mañana en que tú dependas de un doctor y le hayas robado en la calle, puede que te trate mal por lo mismo. Si no quieres eso para ti, no Así es, lo hagas. así Tratas es. a la persona como tú quieras ser tratado. En el día de mañana, donde tú vayas a llenar una glándula tú quieras llenar tu auto y el mismo militar que está cobrando de tu pago, de tu dinero, de tu sudor, te roba, quiere pedirte 100 euros o dólares para llenar tu auto, sabiendo que ese servicio para ti como ciudadano venezolano es una constitución gratuita, o que te deben de pedir lo que te tengan que pedir, lo que ha dicho la política y no los 100 dólares. Uh En -huh. ese momento que estas personas actúan así y tú vas y le sigues el mismo favor, no estás haciendo más que perpetuando en tu propia contra. Es algo que tenemos que dejar claro. Muchas Sí, personas luego van y dicen, no, mi Dios, no, mi esto. No, no me hables de Dios cuando Dios no es el que está actuando como tal, porque eres tú, eres tú. No utilices la palabra en tu propia contra, utilízala a tu favor. Haz lo que tengas que hacer. Cree en tu Dios, que lleva tu fe por delante, pero nunca le des la espalda y la utilices en contra de otras personas, como miles de personas lo están haciendo ahora mismo en las calles venezolanas, lo cual es algo que a mí me arde en el corazón, porque siendo yo mismo cubano, puedo decir una cosa bastante clara, digan de mi país lo que digan, porque realidad es real y no lo puedo cambiar. La música canta por sí sola, pero ningún cubano está atacando a ningún cubano en las calles, y nosotros como latinos deberíamos de estar ayudándonos mutuamente para sobrepasar las locuras que nuestros propios gobiernos, que nosotros de paso hemos elegido, porque hay algo que uno tiene que decir, el cubano no lo eligió, el venezolano sí. Y es ahí donde está para mí uno de los fallos más grandes, cuando he de decir que esto venía ya desde antes, que no es algo de hoy, porque lo de hoy es lo triste, es que la próxima generación ha sido adicta a lo poco que le da este gobierno. Y entonces mi temor personal es que es esta la generación que va a estar dándoles a ellos, porque lo mismo que yo vivía allá también fue, muchas personas quieren el móvil más nuevo, yo soy bailarín, no hago mucho dinero, pero necesito un iPhone, porque imagínate, todos tienen que tener un iPhone, pero ¿cómo consigues ese iPhone con el salario que tú consigues? Es imposible. Dime una cosa,
sabiendo los dos partidos ahorita mismo que tú tienes en Venezuela, uno con Guaidó, el otro con Maduro, para mí el partido de Guaidó eh, es un caso de por sí, es otra persona que se autorreclamó ser presidente sin haber sido elegido, desde mi punto de vista extranjero, decirlo así, es lo que él ha hecho. Si bien entiendo la constitución venezolana que le da el permiso de hacerlo, si Maduro no ha sido Hay una elegido falla, ujú, exactamente, ausencia del presidente. con que quiero entender, explícanos a nosotros cómo es que todo esto funciona y qué piensas de ambos partidos por ahora. Sí, bueno, cuando nombras el partido del régimen de Nicolás Maduro, es el Partido Socialista Unido de Venezuela, mejor conocido como el PSUV, que además hay una cierta cantidad de partidos que también apoyan a este régimen, que se hacen llamar en su coalición como el Gran Polo Patriótico, que hasta hace unas semanas, tres partidos, como es el Tupamaro y otros dos, se retiraron de esta coalición del chavismo por, bueno, fallas internas que tienen ellos. Y en el caso de Guaidó, está en el partido Voluntad Popular, pero no es el único partido opositor de nuestro país. Está Primero Justicia, está Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, está 20 Venezuela. O sea, hay una cantidad de partidos políticos en la oposición que tanto apoyan a Guaidó como también se encuentran distante a la visión de Guaidó. Es importante refrescar que no es que Guaidó se autoproclamó, de hecho ese término no existe en nuestra constitución. Guaidó se proclama en una avenida pública el 23 de enero del año pasado debido a que en el proceso electoral de las presidenciales donde Nicolás Maduro se reeligió, y digo se reeligió porque quienes participaron en ese proceso como oposición, más allá de que era una minoría, es que la misma compañía que hacía la contabilización de las máquinas electrónicas indicó que, o sea, no había una credibilidad en esta compañía y que además esta compañía, que es Smartmati, indicó que las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue una farsa desde el inicio, manipularon los votos y quienes llamaron a las elecciones presidenciales, en las cuales participó Nicolás Maduro y la minoría de la oposición, fue a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que donde esta asamblea tomara una decisión iba a ser inconstitucional, porque nunca fue elegida verdaderamente. Entonces, claro, en la Constitución nos dice, en los artículos 233, que si hay una falta absoluta, temporal, del presidente de la República, pues el presidente de la Asamblea Nacional, que en ese caso era Juan Guaidó, tenía que tomar posición, lo cual nos indicaba que como no hubo un proceso electoral presidencial verdaderamente legítimo, pues había una ausencia del presidente del Poder Ejecutivo y por ende lo tenía que tomar Juan Guaidó. Y esto no quiere decir que yo aquí soy pro Guaidó, Uh soy -huh. Guaidó lover, como hacen verlo Es la algunos. No, ley, no, no, es no, la no. ley, Es la ley. exactamente. Que hoy en día Juan Guaidó no ha hecho las medidas necesarias porque el oficio de Guaidó, siendo presidente ejecutivo encargado, es que iba a ser transicional, que iba a buscar los mecanismos para lograr la salida y para lograr un proceso electoral. Que hoy no se ha cumplido, por supuesto hay errores que hay que reconocerles a él y que él tiene que saber dar respuesta. Y ahí es lo que voy. Que hoy parece que Venezuela vive poderes paralelos, sí, porque hoy hay Definitivo. quienes reconocen a Nicolás Maduro como reconocen a Juan Guaidó, hoy hay quienes reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente como la Asamblea Nacional de 2015 que fue ganada por la oposición, y así un par de poderes que indica la Constitución que están desde el lado de la oposición como están en el lado de Nicolás Maduro. Ahora, esta situación es muy delicada y yo como estudiante de trabajo social, ya futuro licenciado, y más allá de lo político que puedo ser, yo me voy un poco a la necesidad social que hay. Mientras estos se están matando de una u otra manera por el poder, por decir quién es presidente y quiénes no, hay venezolanos muriéndose. Hay niños pasándola de lo deplorable en los hospitales. Hay madres que no tienen que darle de comida. Hay personas que tienen una cantidad de horas haciendo colas o de días haciendo colas. Entonces, a ver, ¿qué puede decir un venezolano, un joven venezolano? Vamos a ponernos en serio lo que hay que ponernos en serio. Vamos a ver un proceso electoral y renovar la presidencia.
porque hoy hay una ausencia tanto de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó. Hoy, Juan Guaidó, quien todavía es presidente encargado de la República, está instando a un mecanismo como la consulta. Y yo lo que les puedo decir aquí, nosotros el pasado año 2017 se generó una consulta la cual no tuvo los resultados, no en términos de votos, sino en términos tangibles que se esperaba la población venezolana y que hoy, si quiere usar este mismo mecanismo, yo la verdad solamente pido un mecanismo real para el pueblo de Venezuela, para la necesidad que hoy requiere nuestro país ante una emergencia humanitaria compleja. Deposito no la confianza en Juan Guaidó, sino la responsabilidad que tiene como presidente encargado, porque la de Nicolás Maduro es una ambición que nadie lo va a hacer cambiar, porque aparte está hasta aquí de la corrupción, de la criminalidad, y que lo único que le espera es la cárcel, y como todo ser humano, va a buscar de defenderse para no ir a la cárcel. Y hay que tener claro, o sea, nosotros tenemos que preguntarnos cómo es posible si todo es tan bello en Venezuela para él, como él lo dice, como presidente de la República Bolivariana Venezolana, cómo es que sus hijas no están estudiando en el país y están paseándose por los países más caros como Francia y estudian fuera del país. ¿Cómo es posible que si todo está tan perfecto para él, no se deja tratar en un hospital venezolano, pero se va en primera nave hacia Cuba? Si todo está tan bien y tan perfecto, ¿por qué todo en tu familia, lo que es tu entorno, no funciona a nivel nacional, sino a nivel internacional? Pero eso es algo que creo que nosotros dos no vamos a poder solucionar. Aunque te haré otra pregunta. Y Porque respondernos, porque yo también tengo la misma pregunta. yo me pregunto, no obstante, con estos dos partidos que ahora mismo están en guerra perpetua, Uh -huh. ¿cuáles son las perspectivas que ustedes, o en este caso tú como estudiante, tienes hacia ambos? O sea, quién sabe lo que el día de mañana ocurre, puede a 50-50 ahora mismo, digámoslo así, que gane el partido de Guaidó o que gane el partido de Maduro nuevamente. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, si gana el partido de Nicolás Maduro, por supuesto las expectativas no van a ser muchas porque ya lo estamos viviendo. Si gana el partido de Juan Guaidó, que en este caso será Voluntad Popular o la coalición de la oposición, sin duda alguna tiene que haber una reforma del sistema político, social y Ujú. económico del país, que es donde hay mayores expectativas y mayores esperanzas. Pero además es importante saber que todo nueva administración, distinta a la de Nicolás Maduro, requiere de una profunda, pero profunda reforma que es de un proceso de transición, que Ujú. va a ser un proceso lento, pero que tiene que ser un proceso de pie firme para que empecemos en los próximos 5 o 7 años ver los resultados. No va a ser fácil y además esto hay que decírselo no solamente a las instancias internacionales, sino a nuestro propio país. Aquí se va más Nicolás Maduro y el día de mañana no vamos a tener el servicio eléctrico, el suministro de agua, Exactamente, los ahí, alimentos. Eso es un proceso eso, lento, pero tiene que ser un proceso seguro. eso es lo próximo que yo iba a lo que yo iba a decir. Digamos que el día de mañana pierde el partido de Maduro. Por, por muchas instancias yo no me puedo imaginar de ninguna manera que se entregue el poder tan fácilmente. Por muy, por mucho valor que tenga el indicado de que hayan ganado el partido de Juan Guaidó, veo yo claramente, hay muchos funcionarios militares de alta instancia de por medio. Hay muchas personas de renombre que han dado su cara hacia el partido de Maduro y han apoyado con mucho interés propio por claramente ganancias. Algo tienen que ganarse ellos cuando están dando con tanta vehemencia la cara y protegiendo a Maduro, quien saben con claridad lo que están haciendo. Con que en tal momento, sabiendo que ahora mismo el ejército venezolano, no puedo hablar por cada persona que esté ahí, pero lo que están dando a entender hasta el día de hoy, lo que deberían de estar protegiendo a los habitantes, están protegiendo a un pequeño partido de personas que simplemente se están repartiendo las ganancias entre ellos mismos, mientras que su propia
gente está en la calle moribunda, heridas, cargadas o ahora mismo de un virus donde los más grandes profesionales, los doctores, están en primera línea muriéndose por estar atendiendo a los más necesitados bajo circunstancias más que cuestionables. Con que, digamos que el día de mañana gane el partido de Juan Guaidó, ¿tú personalmente crees que eso va a ocurrir sin más, sin que algo ocurra? No, nosotros hemos señalado que este es un régimen criminal, lo cual no es por decirlo y por poner los malos, no, no, es que nuestro territorio está tomado por fuerzas represoras, es que el ELN está tomado en las fronteras de Colombia, Venezuela, es que el G cubano tiene instancias de intervención en mucho de nuestro territorio, al igual que los rusos. Y a ver, esto dice que el día de mañana estos no van a salir a la fácil y van a salir a la fuerza. Y en una fuerza donde va a haber una guerra, cuidado no nada más civil, sino va a haber una guerra donde lastimosamente la violencia se va a ver porque no están dispuestos, no van a estar dispuestos, porque la única opción que ellos tienen fuera de Miraflores, que es el Palacio del presidente, Sí, es la cárcel. Y nadie va a querer ir a la cárcel, y más aún si tienen apoyo de las fuerzas represoras, que es lo que tienen. Entonces, por supuesto, a la salida de Nicolás Maduro lo que vamos a encontrar es violencia. Y no violencia de parte de nosotros, sino violencia de ellos porque se van a resistir. Y ante eso, los venezolanos tenemos que estar más unidos que nunca. Los venezolanos deberíamos tener esa fuerza y esa convicción desde ya, que no va a ser fácil, pero que estamos a las pinceladas de vivir un país verdaderamente democrático. Y a los que hoy están liderando el país, yo espero que tengan conciencia de lo que están enfrentándose, porque no solamente es la salida de Nicolás Maduro, sino es la salida de la corrupción, la salida de los criminales y de despojar nuestro territorio. El arco minero que queda entre nuestra zona guayana, que es el estado Bolívar, está minado de países aliados a Nicolás Maduro, donde se están llevando nuestro oro, donde se están llevando nuestras riquezas minerales. Entonces, hay muchos intereses de los países que están hoy en nuestros territorios y por ende no va a ser una salida fácil, pero es una salida que tiene que darse. exactamente, tiene que darse. A eso lo has dicho muy bien. Y entonces, ¿cómo me explicarías ahora mismo tu día a día como estudiante, como persona privada en Venezuela, enfrentando día a día el mal suministro de servicios sociales como el agua, la luz, el internet, la mala instancia de la salud venezolana? Prácticamente hace unos días que estaba viendo yo un documental de Impacto Venezuela, Uh -huh. Sí, claro. em, donde también presentaron el Hospital Central de Caracas. Fue Universitario. exactamente en el estado lamentable que está. ¿Cómo es que tú percibes todo esto, viendo la decadencia año tras año, cómo va empeorando las cosas? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, en principio yo estoy en Guarenas, estado Miranda, es un Ujú. municipio, el municipio Plaza Guarenas, municipio Plaza, parroquia Guarenas, del estado Miranda. Aquí nosotros, donde yo vivo, porque no en todos lados del municipio es igual, presento agua nada más 1 hora por día, que es de 7 de la noche hasta las 8 de la noche. ¿Eso es agua que está Eh, ya en la casa, en el tanque, o es agua que viene de la calle? Agua que viene de la calle. Ok, Lo del tanque, por supuesto, uno lo trata, hoy todas las casas venezolanas tienen tanque para poder reservar agua, porque de lo contrario no podrías vivir solamente 1 hora por día, y eso es en mi caso. Hay gente que solamente le viene de 1 a 2 días por semana. Entonces ya exactamente. ahí hay una gran limitación, y sobre todo en el proceso de la cuarentena. De electricidad, vivo de 2 a 3 días a semana con apagones, que mayormente pueden durar de 2 a 3 horas, o como nos pasó en estos momentos, que fue de 15 segundos, va y viene, pero va y viene, y pone inestable la señal de internet. Yo, para hacer mis trabajos académicos o universitarios, pues los hago en las madrugadas, lo cual por supuesto genera un descontrol en mis horas de dormir, en mi servicio del día a día, porque en la madrugada donde tengo mejor servicio, en el transcurso del día no tengo. Ahorita estamos conectados a través de mis megas, porque a través del Wi-Fi sería imposible poderme conectar. A ver,
ese día a día de la casa en cuarentena. En mi día a día como universitario, pues me toca subir todos los días a Caracas, en donde pues el pasaje y el efectivo, que es otro tema, debido a la inflación que nos come mucho, el efectivo, no hay efectivo en Venezuela, o sea, el cash es un problema constante el poder tenerlo y poder además usarlo, porque las camionetas, los transportes usan o requieren de esto para poder permitirnos el pase y poder trasladarnos en la ciudad capital, Disculpa, y en cualquier sitio. me imagino Ajá, ahora mismo, para aquellos que no saben, en Venezuela, dado al problema de la inflación, los bancos han impuesto cierta cantidad de dinero que tú como persona sí, simple puedes retirar, cual es un gran problema para el habitante venezolano, porque las cantidades de las cuales estamos hablando ahora mismo en estas instancias no son cantidades como las cuales nosotros aquí en Europa disponimos, donde con una tarjeta simple, si no todavía no le has hecho el cambio, lo mínimo que puedes sacar, disculpen, lo máximo que puedes sacar son 1.000 euros, pero vas al banco, lo cambias y puedes sacar ilimitadamente lo que tú tengas a tu disposición. Ahora, nos puedes compartir cuál es la cantidad máxima que puedes sacar ahora más o menos tú del banco? 400 bolívares, 400.000 bolívares. que es casi, casi un dólar. No llega al dólar, porque el dólar está en Y 450 hoy. exactamente, mañana es Esos, otro precio. sí, y esos 400 me pueden servir para un pasaje de Caracas a Guarenas para 2 subidas a Caracas. Y para las camionetas que están en 30 bolívares me puede servir casi que una semana completa, casi, o 4 días a la semana. Entonces, digamos que la limitación no solamente del agua, de la electricidad, del internet, sino también la limitación del efectivo hace que a veces nosotros tengamos, y las fallas del metro de Caracas hace que nosotros tengamos, o en mi persona, caminar desde donde me deja la camioneta de Guarenas a Caracas, que es en el Miranda, me imagino que lo Ujú, conociste, el Parque sí, del Este, hasta Plaza Venezuela, que eso pudiera ser alrededor de 3, 4 o 5 5 kilómetros, no kilómetros. sé, no los he medido, la verdad, y eso es caminarlos todos los días. Yo como representante estudiantil me tengo que encontrar constantemente yendo a la universidad, pues a estar en cuarentena. De hecho, este malestar que tengo no es del COVID, sino por la sobrecarga que hemos tenido estas semanas, porque hemos hecho actividades no violentas durante estas semanas, más actividades al interno de la universidad, que me ha hecho de que tenga que subir todos los días a Caracas, que tenga que caminar, de llegar tarde a mi casa, dormir pocas horas porque tengo que entregar trabajo. Entonces, El obviamente cansancio, claro. el cuerpo dice, ya va, esto no es bueno, esto eres muy joven, pero tampoco vas a sacarle las 4x4. Entonces, digamos, esto es un daño de salud para quienes tenemos esta rutina, y para quienes no tienen una rutina tan exagerada, también es un daño de salud porque todo se nos complica. Pero sin duda alguna hay limitaciones en todos los sentidos, porque cualquier cosa que quieras hacer en Venezuela tienes un obstáculo, cualquier cosa. Seas del gobierno o no seas del gobierno, tienes un obstáculo. Porque Claro, hoy hasta poderte transportar con el efectivo o con tu carro es una gran es un complicación. pedo. No tienes gasolina, ¿sabes? Entonces es muy, muy, muy complicado, la verdad. Dejemos claro también que muchas personas hoy en día en Venezuela que dependen del gas para cocinar sufren por no poder cocinar, porque aún así de que tengas disposición de poder cocinar eléctricamente, si no tienes electricidad, tienes que cocinar con gas. Y si no tienes gas a tu disposición, porque no tienes las botellas grandes de gas, entonces se ven obligados a cocinar con leña. Sí, allí debo explicar. Hay 4 modalidades hoy en día de cocinar. Una, la del gas directo, que Sí, son los que menos sufren sufren para el exactamente. uso. Otros, los que tienen el gas de bombona, que actualmente sufren mucho porque no llega el gas de bombona, porque quienes los transportan no tienen gasolina, porque sencillamente no hay para llenar las bombonas de gas. Otros con las cocinas eléctricas que a diario viven con las fallas eléctricas. De hecho, tengo un amigo en Maracay que me dice que come 2 veces al día porque son las veces que tiene electricidad, y su cocina tiene una cocinita pequeña eléctrica porque su cocina grande, como quien dice, es con gas de bombona, y no hay gas de bombona desde hace más de 3 meses. Entonces, digamos, esa es la problemática. Y lo último que reseñabas es tan cierto, que es cocinar en leña. Y esto pasa muchísimo en las regiones de nuestro país. Muchísimo. Y dejemos algo claro. El que quiera ir al bosque y se ve y quiera hacer una barbacoa con leña está bienvenido a hacerlo.
pero cocinar con leña en tu casa, eso es como echar 300 años atrás. Si vives en un apartamento, si vives en un lugar que no tiene las condiciones para hacer esa situación. Yo vivo en un apartamento, por ejemplo. Estar en una Tú- situación así no es Sí, saludable ni sanitario para el resto de los que yo habitan estuve en en una esta casa, residencia. yo estuve en Caracas, en la avenida principal, en Libertador, en el Ok, Libertador, por Plaza Venezuela. Tuve la suerte de estar en la calle donde se manejan muchas cosas del gobierno, en un, en un complejo de 3 edificios donde teníamos todo el día agua, no teníamos problemas en ese sentido, pero también el complejo hay que admitir que estaba más que vacío, habían pocos apartamentos que estaban cubridos. No obstante, si estás en el 15º piso y se te va la corriente y necesitas comprar agua para beber, tienes un problema. por la Si escalera. necesitas, si tienes en este piso la conexión de corriente y no de gas, tienes un problema pésimo. ¿Qué vas a comer? No puedes sacar dinero del banco. ¿Cómo vas a pagarte lo suficiente si necesitas comprar algo y no hay electricidad en la ciudad? ¿Cómo vas a comprar? ¿Cómo vas a comer? El día a día para un venezolano es tan difícil que para mí, que ya disfruto desde mi más temprana edad de lo que es el primer mundista europeo, es algo imaginable. Yo estuve allá y fue un shock chocante, bien chocante. Y es lamentable, es tan lamentable ver, porque no estamos hablando del pueblo cubano que está acostumbrado, lleva casi de 60 años en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y Cuba no tiene las riquezas que tiene Venezuela. Simplemente no las tiene. Cuba tendrá todos sus buenos médicos, toda una buena enseñanza, etcétera. Pero de riquezas, de lo que te trae el suelo, lo que te va a traer divisas, hayan o no profesionales en un país, ahí está Venezuela en la primera instancia. Y ver al ciudadano sufrir con esto es algo tan triste que no tiene nombre. Sí. Cuéntanos de las necesidades estudiantiles. Bueno, bueno, en principio, el no tener una beca universitaria nos limita muchísimo porque, bueno, eh, a ver, la educación en muchos países es un privilegio, o parece verse que es un privilegio. En Venezuela es más que un privilegio, un derecho y a veces pudiera decirse una obligación cultural. Ujú. Hoy, el limitarnos en no tener una beca, en no tener unas condiciones de transporte, en no tener una infraestructura tecnológica, en que la delincuencia está en su máxima expresión, esto por supuesto genera una, una decisión del estudiante en decir, continúo viendo clases o me retiro para generar ingresos, para buscar oportunidades, porque sin duda algunas 5 años, 6 años, 7 años de carrera universitaria no me están llenando ni están llenando el hogar en el cual me encuentro. Y cuando hablo de llenar, sí, de ingreso, porque hay que entender que cuando uno de estos tres factores, que es el político, el social, el económico, están fallando en un país, afecta directamente a cualquier venezolano o Así cualquier es, ser humano. Y así es. hoy las grandes limitaciones que tenemos nosotros es lo que está pasando a nivel país, donde por supuesto nos obliga a tomar decisiones o ver más obstáculos del usual que puede ser una carrera universitaria. Y por supuesto, cuando tú te apoyas o te deberías apoyar de estos servicios que te dan estudiantiles y hoy en día no están, pues la cosa se hace mucho más difícil. O sea, el no tener una beca, el no tener un transporte, el no tener el seguro, porque además nuestra universidad contaba con un seguro mejor conocido como FAMES para cualquier control de salud, hoy tampoco existe. Entonces, No, dime, aunque existiera, digamos que existiera ese famoso seguro hoy en día todavía. Me imagino que la divisa pagada para tal seguro fuese en bolívares y el sí, gobierno no se va a indignar a pagar suficiente fondo como yo para cubrir cualquier gasto que sea necesario, lo cual es algo que dejemos claros. En Venezuela todavía existen esos tales seguros que cualquier persona que trabaja tiene que pagar en tipo de impuestos. Pero eso no significa que al momento que tú ingreses a un hospital se te vaya a atender gratuitamente.
e incondicionalmente, que es lo que más se necesita enfrentando hoy en día, sobre todo una pandemia. Aparte de que no podemos hablar ahora mismo de lo que es el estado de un hospital en Venezuela, dado al cabo de que esta no es tu Mi fuerte. área. Sí. Exactamente, pero eso no significa que no necesariamente deberíamos dejar claro que la situación en tales hospitales es más que lamentable. Sí, No, sí. no obstante, dime, ¿qué significa esto de la beca para ustedes? ¿Tú tienes que pagar algún tipo de bono mensual hacia la universidad? ¿Para qué es la beca? No. A ver, por ser una universidad pública, lo gratuito, que en otros países se entienden como no es gratuito a libre albedrío, en Venezuela sí lo es. En Venezuela es totalmente gratuito las universidades públicas, o sea, no pagas absolutamente nada. Pero esto no quiere decir que, por supuesto, uno goce de un dinero extra para gastar en vez de pagar matrícula. No, porque, por supuesto, todo ingreso que pueda estar en una casa va destinado realmente a los alimentos. Pero esta beca lo que ayuda es que a las personas más vulnerables se les puede ayudar con un incentivo económico de una cantidad, en este caso ahorita la beca está en 320, en la beca de ayudante o de trabajo es aquellas personas que hacen preparaduría, es decir, que cubren como un rol de profesor al resto de sus compañeros para ayudar en una materia. Esta está alrededor de 520 bolívares, que puede pasar un poquito del dólar, pero no es suficiente, como lo Claro. señalé anteriormente. Entonces, esta beca ha sido como un pilar fundamental en los venezolanos, en el movimiento estudiantil, cuando se luchó en su momento, Ujú. porque en efecto ayudaba no solamente para el pasaje ni para pagar las impresiones de tu trabajo, sino que además podías ayudar a pagar tu alquiler de habitación, de la residencia estudiantil. Hoy en día eso es imposible. Entonces, cuando tú vives una crisis humanitaria compleja, donde todo se hace complejo, valga la redundancia, y no tener esta ayuda es gran significado para que el estudiante decida en retirarse, porque no tiene ayuda, porque no tiene contribución. Nosotros hemos intentado en la Federación tocar puertas para buscar con organizaciones privadas becar a ciertos estudiantes a través de un estudio socioeconómico con la Organización de Bienestar Estudiantil, que es la que nos propicia las becas, que es un departamento de la universidad, pero esta no hemos podido tener una respuesta satisfactoria de poder becar a más de 2.000 chamos, porque nosotros somos hay que también resaltar, somos una universidad de más de 25.000 estudiantes, Wow. porque somos la primera casa de estudio, tenemos 44 escuelas, 11 facultades, de la cual nos hace la universidad más amplia en carrera y en profesiones para un país. Y por supuesto con una credibilidad de investigación intachable que nos hace ser la primera casa de estudio del país y estar en los rankings de Latinoamérica. Entonces, poder ayudar a 2.000 estudiantes, la verdad, no es algo que es representativo, pero que sí puede incentivar a que estos estudiantes no marquen en el indicador de el 45% de deserción estudiantil que hoy tenemos. Entonces, por supuesto, la beca sí ha sido, a ver, la beca ha sido como eso que te habla de la democracia, que es Ujú. algo como que nos hablan, porque de hecho, desde que yo inicié, ya la beca no servía y de hace 5 años, yo inicié en el 2016, ponte tú 6, 7 años atrás tampoco la beca servía, o no te funcionaba, pero hubo un momento, nuestros profesores nos comentan que en la época de los años 90, 80, ellos usaban la beca para pagar su residencia, para pagar su transporte, para pagar sus cuestiones académicas y también para salir con la novia. Y ojo, tú dices, Berry, tanto así te puede dar una Ujú. beca. ¿Cómo tú haces para pagar o que Claro, te pague una beca de tienes, ser? tienes que Y no la conocer. conocemos, y no la conocemos. Y estamos luchando para poder no solamente conocerla, sino vivir bajo las condiciones que estamos viviendo. Es difícil, la verdad, hasta con el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, hemos tratado de tocar la puerta, así como lo hizo con el área de la salud, que entregó un bonus para los médicos y, no sé, y resto del personal de salud. También lo estamos intentando para los estudiantes, porque hoy en día queremos decir a los estudiantes, no te rindas, Ujú. quédate aquí. Aquí está una federación que quiera apoyarte. Y no solamente una federación, sino una organización, una entidad,
o una persona externa a la universidad que también te está apoyando y que te está mirando de que tú eres el futuro del país del cual quieren regresar o del cual quieren estar. Entonces, estamos buscando, es frustrante, Axel, es muy frustrante ver cómo estudiantes nos escriben ahorita diciéndonos, Luis, ¿cómo estás? Mira, ¿me puedes asesorar para congelar mi semestre? ¿Me puedes asesorar para guardar mi cupo? Porque me voy a retirar porque no puedo más. Y uno dice, no lo hagas, pero al final ese no lo hagas tiene que estar acompañado de alguna respuesta tangible para que no lo Claro, hagas. Y hoy nosotros como federación que deberíamos propiciar esa lucha reivindicativa para las becas, se nos hace de manos atadas porque hoy luchar nada más por las becas no es suficiente en un país que tiene no. críticas en miles de circunstancias. Entonces es muy, muy complejo la situación. Y lo que quiero decir también es, porque bien dice, ustedes no lo conocen. Para aquellos estudiantes que están aquí en este país alemano, por ejemplo, el estudiar en una facultad cual es estatal no significa que no hayan costos de por medio. Tú tienes aún así una responsabilidad dependiendo en qué en qué área del país estés hacia la facultad. Eso significa que le tienes que pagar en cada medio año, cada semestre prácticamente, una cantidad de entre 400 y 600 euros. Esta cantidad tú la puedes ir hacia una beca que se llama BAföG en Alemania y te dan en una mensualidad prácticamente 500 o 600 euros. Imagínate. A ti, eso va a tu cuenta y tú tienes que pagar tu apartamento, tus haceres, bla, 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 bla. Pero, ¿dónde está la diferencia? Aunque aquí eso no es plata, dejémoslo claro. Eso no es una gran cantidad, pero tú te puedes buscar un apartamento, lo puedes pagar con esa plata y el restante que te queda no te va a dar para comer ni eso, pero sí puedes ir y buscarte un part-time, o sea, un trabajo a tiempo y vas a tener más que suficiente para sostenerte durante el mes. Esta posibilidad a ustedes ahora mismo se le está siendo negada y la ayuda que le está entregando, por ejemplo, el Estado, que es esa beca, no da ni siquiera para comprarte una harina pan. Y ahora que la politizaron más de lo que estaba, dejó de ser de la instancia de la Organización de Bienestar Estudiantil de cada universidad a pasar a un mecanismo del ministerio a través del carnet de la patria, que es el espacio de control social que ha inventado el régimen para dar unos ciertos bonos a la población venezolana, pero ahora también agruparon las becas universitarias en esa instancia, en donde ahora los estudiantes tenemos que inscribirnos y ser parte de la nómina de ellos, lo cual por supuesto muchos nos rehusamos y estamos en el stand-by. Muchos ya no Claro, recibimos la beca porque no estamos de acuerdo con esa instancia y es y una eso, lucha que por supuesto la estamos trabajando. una pregunta. Uh ¿Qué -huh. tú piensas de esta nueva ley que sacó el presidente antibloqueo? Eso, porque Bueno, esto es algo que cuando tú escuchas tu caso ahora mismo, por ejemplo, de que él, o sea, porque lamentablemente es su partido, el cual está actuando en tu contra como un profesional que el día de mañana deberías de estar guiando al país a un lugar mejor, te está impidiendo. Es algo que tenemos que dejar claro. En el momento en que tú le quitas a una persona que es estudiada, que tiene la capacidad más que necesaria para ser una persona estudiada al máximo, que pueda ayudar al país a progresar, y le quitas la posibilidad de estudiar, estás haciendo exactamente eso. Estás quitándole la opción de echar para adelante y mejorar de paso al país. Con que sabiendo entonces y escuchándolo hablar de cómo él piensa cambiar todo eso y que él necesita tener el poder personal de poder decir y cambiar las cosas como le dé la grandísima gana, porque eso, él no lo dijo así, pero es lo que estaba es eso. diciendo literalmente. Quiero saber qué es lo que tú piensas de ello. Bueno, eso es al igual como la ley contra el odio que sacaron en el año 2017 en adelante, que buscaba a que cualquier persona que dijera algo malo del régimen iba preso. Cualquier persona que dijera Nicolás Maduro es malo iba preso. Entonces, esto es algo semejante que se quiere amparar a nivel internacional de decir, no, no, es que esto es mi ley, es que esto está aprobado a nivel jurídico en Venezuela. Entonces, digamos, están haciendo la ley a su poder, a su manera, que tanto así fueron ellos partícipes de la nueva ley, de la nueva constitución en el año 99, y hoy esa constitución les quedó corta
Hoy ese manejo que ellos querían hacer desde ese año hasta el de ahorita les quedó corto y por eso están reformando y generando leyes orgánicas e inventándose un mil de términos para coaccionar no solamente a la población venezolana, sino a las medidas o los mecanismos internacionales con las leyes que ya hay creadas desde hace un buen tiempo. Entonces, esto lo que nos pone más es en peligro, en jaque mate Sí, para las distintas cosas que queremos realizar y que vamos a seguir haciendo, porque quienes hasta el sol de hoy seguimos levantando la voz, sabemos que esto es algo más y que van a seguir viniendo más cosas de parte de ellos para bloquear, para amenazar, para atentar contra nuestra integridad, porque al final es eso, es sí. tentar con nuestra integridad. Em, bien, o sea, ¿tú crees que ahora el día 6 de diciembre es tiempo de votar para ustedes después de los Estados Unidos en noviembre? ¿Tú crees que para mí se ve una gran disputa entre el mismo partido de Guaidó de si participar o no participar en esta instancia? Yo personalmente creo que el que quiere cambiar algo en la nación lo tiene que hacer hoy y no mañana. Claro. Hay que votar y hay que votar de por sí. Aún siendo esto claramente son votaciones fraudulentas, ¿crees que debería ser partícipe la población venezolana, no obstante de qué o no? Mira, yo estoy, como lo dije, con el tema del poder ejecutivo de nuestro país, se tienen que renovar, pero hay que recordar que estas elecciones no solamente tenemos una máxima competencia porque hoy ellos están en el poder, es una realidad, ellos están en el poder, tienen la fuerza y tienen ciertas ventajas. Primero, el CNE que hizo el llamado a las elecciones es un CNE que no fue elegido por la Asamblea Nacional como así lo indica nuestra Constitución, lo cual se pasaron por encima el poder legislativo. Pero a su vez se Eso hizo, me hace a mí la pregunta también, ¿ellos pueden afirmar una ley como esta ley de antibloqueo de Maduro sin tener el poder de hacerlo? no, toda ley que promueva el poder ejecutivo tiene que pasar por el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional. Pero como ellos desde el año 2015 que se ganó la Asamblea han olvidado que ese mecanismo burocrático y necesario y administrativo tiene que pasar, pues todo lo que han promovido en estos últimos años, pues ha sido Ilegal. a merced del Ejecutivo y del Judicial, del Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia, o de Injusticia en este caso, que, bueno, han propiciado estas grandes contradicciones en nuestra Constitución. Entonces, por supuesto, todas estas leyes que ellos han aprobado no tienen un poder ni un reglamento legítimo en nuestra Constitución, pero igualito están avanzando. Entonces, claro, cuando tú tienes unos CNE, unos rectores del CNE, que son el Consejo Nacional Electoral, que no son elegidos por la Asamblea Nacional, que además inhabilitan partidos políticos, líderes políticos, tú me vas a decir que ir a participar para qué. En el 2015, cuando se participó porque había medidas, porque había unas condiciones mínimas. En esta no hay condiciones mínimas. En esto lo que hay es que después del 6 de diciembre levantar una rueda de prensa y decir fraude. ¿Y para qué hacer eso si desde ya podemos hacer el llamado fraude y buscar? Porque no es nada más quedarnos con los brazos cruzados, es buscar un mecanismo para que se hagan las elecciones parlamentarias verdaderamente como se tienen que hacer y las presidenciales que también por, están vencidas porque no ha habido elecciones presidenciales el año 2013 cuando estuvo de candidato Nicolás Maduro con Enrique Capriles Radowski. Entonces, Entonces, ¿ves esto hay que como, buscar. entonces ves también lo que dice Maduro de no poder cambiar la fecha ¿cómo se llama? De votaciones presidenciales ahora el día 6 de diciembre como una excusa hacia la política de la Unión Europea? Ellos no lo van a cambiar. No, Y no lo ellos van no a lo cambian. cambiar porque encuentran la necesidad de decir se renovó en la Asamblea Nacional. Ellos hoy les importa un poco lo que pueda pensar cualquier posible aliado
porque ellos han intentado vender la idea de que han hecho el proceso limpio y pudiéramos decir que hoy están en su mejor momento para hacer una elección, sea fraudulenta o Bueno, no. Así que lo que podamos esperar este diciembre pues tiene que ser algo consono entre la oposición venezolana y algo consono entre la comunidad internacional para deslegitimar totalmente el proceso del 6 de diciembre. No importa lo que hoy diga Nicolás Maduro, cualquier miembro del régimen de Nicolás Maduro, lo que importa es tener la certeza jurídica de que ese proceso está totalmente vendido y fraudulento. ¿qué piensas de la promesa del presidente de mandar, como él lo prometió? No, él no dijo que él iba a mandar a buscar, sino que él quiere que que los, Para el protocolo de bioseguridad por las Fuerzas Armadas. sí, que quiere que acompañen, como él No lo va a ser, prometió. sí, no va a ser la Fuerza Armada, van a ser los colectivos, que en su mejor término pueden ser paramilitares, que vienen con armas a tu casa a decirte, epa, sal y sal a votar. Eso es lo que va a pasar. Si ya de por sí lo había en todas estas elecciones que hemos tenido, que se hacen llamar los puntos rojos, que te van y te buscan en horas de la tarde a tu casa para que vengas a votar y te venden la idea de que te van a dar un bono, que te van a dar comida, etcétera. Este ya lo avisó de manera pública y por ende lo que hay es que tener una resistencia como la hemos tenido los venezolanos y la denuncia. Hoy en día, pese a un mal internet, una mala señal, grabar todo y tenerlo presente para seguir dando denuncias a nivel internacional y que vean que no es para el protocolo de bioseguridad por el COVID-19, sino que es una medida de coerción del régimen para que salgas a votar y poder decir que votaron tantos venezolanos por un lado o por el otro. Claro, claro. Dime, ¿qué le exiges tú a la policía? A la policía. ¿Qué le exiges tú a a los políticos y habitantes de los países europeos o del mundo en general referente a Venezuela? Yo creo que más que exigir, porque aunque hay una obligación por los convenios que se han creado, es solicitar que veamos el lado humano que realmente está pasando en nuestro país. Y aunque hay procesos burocráticos y diplomáticos en la política, también hay procesos sociales que hay que entender y que a veces esos tiempos que estiman para intervenir, para generar alguna acción, no son necesariamente los tiempos que hoy pide nuestro país en su naturaleza porque se están muriendo de hambre. Y ante eso, que nos pongamos el corazón a flor de piel, que yo sé que hay muchos que lo hacen y que entendamos que hay una necesidad real, que no es un invento, que hoy el informe de la ONU, que hoy los distintos informes que han salido de distintas organizaciones son tan reales y tan veredictos que nos tiene que invitar a incitar más e incidir más en las decisiones y no abstenernos en cuando se tomen decisiones a nivel de estas organizaciones internacionales y no votar en contra, sino en votar en avanzar a favor de un bienestar para el país. Yo creo que eso es lo que le puedo solicitar, no exigir. Muchas gracias. Pues mira, ¿qué le dirías o cuál es tu exigencia hacia tu propio pueblo? ¿Qué le exiges, qué les quisieras tú compartir desde tu corazón, desde tu punto de vista? Mira, vuelvo y repito, yo creo que no soy quien para exigir, pero sí para solicitar. Son dos cosas distintas. Sí, Y ante un pueblo que ha resistido en estos 20 años, yo creo que lo más sensato es tener empatía con ellos, es tener empatía con nosotros mismos. Es decir, que bueno, a pesar de todas las circunstancias, de los retos y las expectativas altas que nos hemos cruzado y que no se han cumplido, tener la certeza de que hay otros países en años atrás que han vivido circunstancias como esta, no tan igual, pero circunstancias como esta que pudieron salir airosos. Veas el caso de Chile, con Pinochet, por ejemplo, veas el caso de otros países que lograron la salida un poco más violenta, otros un poco más pacífica, y que al final a nosotros nos va a tocar. ¿Cuándo? No sé, pero lo que sí tenemos que tener certeza es que la unidad de criterios tiene que estar de nuestro lado y que pese a que hoy nos pueda caer bien Guaidó o cualquier otro líder político, hay que exigirles a ellos que están en la conducción política a que se pongan la mano en el corazón y que se pongan los pantalones para hacer respuesta a lo que llama el pueblo. muchas gracias, Luis.
por compartir todos tus pensamientos y toda tu sabiduría con nosotros desde Caracas, Venezuela. Yo te agradezco mucho por hacer énfasis y llamar la atención como joven que eres, estudiante, y representando sobre todo la FCU, una instancia muy importante en pies venezolanos que deben de llamar claramente la atención sobre las cosas que están ocurriendo ahora mismo y las injusticias que están viviendo ustedes, los habitantes en Venezuela, desde el régimen de Maduro. Te agradezco, muchas gracias por compartir con nosotros. No, gracias a ¿Hay ti. algo más que quisieras decir? No, yo creo que bueno, que estemos en contacto. Yo creo que eso es importante, que aunque a veces es abrumador nuestras propias noticias en los países, mirar el entorno internacional a veces es necesario porque, bueno, yo creo que hoy en día los países estamos más interconectados que nunca y va a seguir siendo así. Nos lo ha demostrado la pandemia, que mientras estamos en nuestra casa hemos estado más conectados con otra gente de otro mundo, del otro lado del mundo que cuando estamos en el día a día en las calles, ¿no? Y que veamos las noticias, no solamente de Venezuela, sino las posibilidades que puede darnos el tener un país verdaderamente democrático en todo el mundo. Absolutamente. ¿Tienes Instagram? ¿Tienes Facebook? Sí, ¿Cómo te todas mis pueden redes encontrar? sociales tienen el mismo usuario que es Luis Palacios HE y en mi Facebook es Luis Palacio o Luis Gerardo Palacios Herrera. Allí pues trato de colocar actualmente información sobre la universidad, sobre los proyectos que estamos teniendo en la universidad. Posterior, porque ya estoy a pronto a graduarme, estaré realizando proyectos sociales en ganas de poder tener participación ciudadana, quizás sea en Guarenas o en Caracas, veremos cómo se dan las puertas. Vale, yo agregaré todas tus redes también aquí abajo, ustedes la podrán ver. Y Buenísimo. con esto me despido de ustedes. No olviden apretar la campanita, agréganme, suscríbanse y siempre infórmense.